En 1950, Buenos Aires recibió a Adolf Eichmann, un criminal de guerra nazi que se escapó de Europa y se escondió en la Argentina usando un nombre falso. En la Alemania nazi se debatía sobre una cuestión prioritaria que debía resolverse: cómo aniquilar a 11 millones de personas. A Adolf Eichmann se le atribuye la autoría del diseño de ese plan. La cúpula nazi había dado una orden: la aniquilación en su totalidad del pueblo judío en Europa. Fue la famosa reunión de Wannsee, que queda a las afueras de Berlín, donde vienen, entre otros, jerarcas más importantes y de relevancia a debatir cómo van a hacer para la exterminación de los judíos, es decir, la solución final. Es de aquí que Adolf Eichmann propone un plan, el plan ferroviario. Crearon un plan sistemático de exterminio. En tanto tiempo debían eliminar hasta 11 millones de personas. Tenían una estadística por país. ¿Y en cuánto tiempo lo deberían hacer? Para eso se dieron cuenta de que gastando munición el gasto iba a ser altísimo. Y es por eso que crean las cámaras de gas. En un principio, las cámaras de gas móviles, que consistía en camiones herméticamente sellados, donde se acumulaban personas adentro y el caño de escape entraba por un orificio y los ahogaba. Yo cuando iba en los 60, fines de los 60, yo viví en el Sud Tirolo italiano y estuve muchos años ahí. Y tú ibas a Múnich y veías cola inmensa afuera del correo, eran todos nazis que iban para la jubilación. Cioè, si quería buscar un nazi, probablemente iba el día de pago al banco Nación Local e ne encontrava 70.000. Cioè, non era ningún problema encontrar nazi. Yo conocí uno que no lo podía creer, que es una historia que me amo contar esa. Un tipo que tenía una tienda de antigüedades en la plaza del Mercado Viejo de Múnich, que tenía una tiendita de Waffen, Munzen, Orden, de cosas así bélicas. Y me dijo, ¿le interesa una bandera? Dico, no, una bandera no. ¿Le interesa una pistola? Pues, no. Y, pero che esta, e mi apre un cajone, me la pone, mi dice, esta è una Radom Vis, una pistola polacca terribile, superiore alla Colt 45. Esta le ganaba toda la pistola alemana. Y yo lo sé porque gané varias veces, varias competiciones con esta. Y yo dije, ¿qué competición hacían? Ah, se ponen todos los judíos uno al lado del otro y se hacía con yelmo o sin yelmo. Tú le disparas primero y la bala, vemos cuánto ne perfora y cuánto ne cae y gana quien ne hace más. Sí, esto lo escuché que tenía 18 años. Tenía el permiso de conducir recién, me iba muchas veces a Múnich. Pero chica, era un muchacho. Tuve que esperar 45 años para entenderlo. Y cuando apareció Schindler, la lista de Schindler,
hay la imagen de Schindler a caballo con la mujer que miran un pueblo arrasado. Para los alemanes se ve una niñita vestida de rojo, y en una imagen de 2 segundos se ve una hila de gente y un tipo que apoya a la sien y empiezan a caer. Pero yo sabía lo que era y quien escribió el guión también. Pero yo por 45 años no me la creí. La empresa IG Farben fue la empresa que crea el gas Ciclón B, un poderoso insecticida que en contacto con el oxígeno produce un gas. Este gas es letal. Crearon las cámaras de gas, uno de los campos más importantes fue Auschwitz, Birkenau, Treblinka, los 3 campos de exterminio más importantes. Sí. Ese era Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final. Este es un libro muy interesante que me prestó un amigo, que todavía no se lo devolví, que es La espada de Constantino, escrito por James Carroll. Es un libro que trata sobre la relación de la Iglesia Católica con los judíos en los últimos 2000 años. Es muy interesante el libro y a mí me hizo ver este sentimiento de odio y de resentimiento hacia el pueblo judío que había en Europa y que el Partido Nacional Socialista aprovechó. Este documental trata sobre Adolf Eichmann en Argentina. Si bien este primer capítulo fue más histórico para dar a conocer el personaje, los que siguen tratan sobre los 10 años que vivió en el país hasta que fue secuestrado en 1960 por un comando del Mossad para ser llevado a Israel a juicio, donde fue condenado a la horca.